Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Rincón del Cimmerio. Bueno, hoy toca reseña, ¿no? Hoy os voy a hacer una reseña sobre un cómic que acabo de leer que me ha encantado. Tema es del más puro estilo Far West, o sea, es un cómic del oeste, para que nos entendamos. Y esta reseña se la voy a dedicar a un amigo del canal, amigo Dani, desde Marbella con amor, ¿no? Porque yo sé que al amigo Dani le encanta lo que es este estilo de cómic, ¿no? El estilo del cómic del Far West, del oeste. Y bueno, ¿qué cómic es, no? Pues este que me acaba de llegar gracias al amigo Alberto de Laramie, pues este de aquí. El último héroe de Laramie Ediciones, una obra realizada por el gran Jordi Vernet. Ahí tenéis su firma, ¿no? ¿Qué comía este, no? Pues el último héroe, la historia del serie William Tyrman, ¿no? Este cómic está dibujado y guionizado por este gran artistazo que es Jordi Vernet. Creo que ahora lo he pronunciado mejor. Y bueno, yo creo que su nombre habla por sí solo, ¿no? Creador, entre otros personajes, de Torpedo, de Clara de Noche, gran dibujante en el jueves, ¿no? Y un personaje que a mí me encanta, ¿no? Que quiero luego más adelante hablar en el canal porque lo merece, ¿no? Que es Andras, el último guerrero, ¿no? Bueno, ¿qué os puedo decir sobre este cómic, no? Bueno, yo lo vi que lo anunciaron en su día en la web de Laramie Ediciones y le dije al editor, Alberto, cuando salga me gustaría tener una copia de este cómic porque yo admiro muchísimo el arte del gran Jordi Vernet y me da a mí aquí en la nariz de que este va a ser un gran cómic y un cómic superventa dentro de vuestra pequeña y humilde editorial, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha parecido? Pues que llevaba razón, ¿no? Hasta a día de hoy la verdad que cuando recomiendo cosas y pido alguna copia o algo, alguna editorial, no me falla el olfato y la verdad es que suelo acertar. Y este es el caso también, ¿no? De este último héroe, perdón, en la historia del serie William Tyrman, ¿no? Aquí vamos a ver la historia de este personaje que fue real, ¿no? Fue real, aunque la historia que nos dibuja aquí el gran Jordi Vernet no es exactamente a como sucedió de verdad, ¿no? Porque bueno, aquí veremos a este personaje, a William Tyrman, desde jovencito, cómo se fue labrando un nombre, cómo se convirtió en sheriff de una ciudad, cómo representó la ley y era un gran tirador, ¿no? Un gran tirador con el revólver. Y allá por donde estuvo fue fundando, mejor dicho, la ley y el orden en cada ciudad donde estuvo o en cada estado, ¿no? De hecho, aquí el gran Jordi Vernet nos lo coge y nos lo lleva hasta servir en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con un pelotón de jóvenes cowboys, por decirlo de alguna manera, en el que tuvieron una actuación muy destacada en esta Primera Guerra Mundial contra los alemanes, ¿no? Ya sabéis que Estados Unidos también entró en la Primera Guerra Mundial a combatir contra, bueno, el poderío alemán de la época, ¿no? Bueno, pues como digo, aquí veremos la historia en un western crepuscular, ¿no? Un western crepuscular se puede decir que es cuando llega al cenit, ¿no? A lo máximo ya, a lo último de lo que es western, ¿no? Y como hemos dicho aquí, Jordi Vernet, bueno, nos presenta a este último héroe, al serie Will Tyrman, pues en un principio como un jovencito, gran tirador, defendiendo por los intereses de su granja contra los rebeldes sureños, porque bueno, la historia de este cómic empieza tras la famosa guerra que hubo entre norte y sur, ¿no? Y bueno, y los rebeldes sureños, pues que iban todavía muchos de ellos en grupos pues dedicados al bandidaje, ¿no? De hecho aquí he traído algún cómic como el de Jesse James,
en el que fue así, ¿no?, durante un tiempo, ¿no? Aquí podremos ver el gran dibujo de Jordi Vernet. A mí es que me encanta este hombre. Fijaros cómo se nota, ¿no? Ahí estoy viendo al grandísimo Torpedo, ¿no?, en su estilo de dibujo. Y bueno, podremos ver también cómo este chaval, este jovencito Will Tillman, conoció a uno de los míticos pistoleros del oeste, ¿no?, que también representó a la ley, ¿no?, Will Bill Hickok, ¿no?, muy famoso. De hecho, traje una reseña también de una gran colección que está sacando la editorial Norma sobre la verdadera historia del Far West, ¿no? Fijaros aquí el dibujo del gran Jordi Vernet. La verdad es que la historia está súper chula, una historia que se puede decir que incluso tiene sus momentos trágicos, tiene también momentos muy destacados históricos, como la gran carrera que hubo, ¿no?, cuando los Estados Unidos hicieron la famosa concesión de tierra a todos los pioneros que quisieron instalarse en el salvaje Far West, ¿no?, en el oeste, donde tuvieron dificultades pues entre algunos bandidos o incluso entre los mismos pieles rojas o Sioux, ¿no?, o nativos americanos, ¿no? La verdad es que aquí la verdad lo he disfrutado, lo he leído del tirón. La verdad es que para mí a día de hoy este va a marcar un antes y un después en esta humilde editorial que es Laramie Ediciones, y la verdad es que lo recomiendo un montón. De hecho, veremos también ese fin que tuvo este gran personaje basado en hechos reales, porque después de que veamos la historia, al final hay una entrevista con el gran Jordi Vernet. Aquí la podéis ver, exquisita. La verdad es que la he disfrutado un montón, ¿no?, incluso hablando de sus trabajos, dibujando personajes del oeste, como fue en su día dibujó para DC este personaje que era Jonah Hex, ¿no? Y luego aquí vemos también que este personaje tiene su historia, ¿no? Veremos aquí un pequeño documental en varias páginas hablando de Bill Tillman, de quién fue, y bueno, donde también vemos que el gran Jordi Vernet edulcora un poquito también esta historia en el cómic a la que fue en realidad, ¿no? También hablan también de Bill Dolin, que fue un famoso pistolero contra el que batalló el sheriff Tillman. Bueno, a ver si lo ve por aquí, este de aquí que vemos aquí, y bueno, este sería Bill Tillman cuando estaba ejerciendo como representante de la ley. Aquí vemos también, no voy a spoilear esta imagen, a Bill Tillman cuando, bueno, llegó a cierta edad, donde, bueno, no quiero desvelar qué es lo que pasó con él, pero bueno, también veremos fotos un poquillo, como diríamos, controvertidas, ¿no?, dentro de lo que solían hacer los americanos cuando cazaban algún maleante en la época, ¿no? En fin, se hacían la foto con él cuando traca, le daban traca, ¿no?, le daban pal pelo. Por cierto, la edición espectacular, formato europeo, tapa dura, y la verdad es que está muy bien logrado. Fijaros, las guardas también con dibujos de gran Jordi Vernet, y sin lugar a dudas un cómic que recomiendo a toda la gente que le guste el cómic de Far West. Ya lo digo, no me suele fallar el olfato, y aquí hemos acertado también. Yo para mí creo que este a día de hoy va a ser el título, junto a los tres que tiene Laramie Ediciones, va a ser uno de los títulos top 10 o top de esta pequeña y humilde editorial que está pisando con paso firme y que está apostando por un género que a muchos nos gusta. Bueno, yo desde pequeño he adorado este estilo de cómic, desde mi añorado Don Manuel Gago, ¿no?, con su Pequeño Luchador, o incluso también me acuerdo de disfrutar de Yuki, el Temerario, y bueno, la verdad es que una verdadera pasada. Así que ya lo sabéis, pillároslo, merece mucho la pena, y vaya a disfrutarlo, sobre todo con el arte del gran Jordi Vernet, que bueno, es que a mí me encanta cómo dibujaba este hombre y cómo dibuja, ¿no?, porque todavía de vez en cuando sigue en activo. Nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas, y nos seguimos viendo por aquí, por el Rincón del Cien Medio, por sus vídeos reseñas y por sus directazos. Por Chrome.